Buenos días. Hoy vamos a ver uniones químicas. Vamos a ver que estas uniones químicas van a depender del tipo de elemento y de su diferencia de electronegatividad. Ya habíamos visto de qué se trataba esa electronegatividad, que era la tendencia que tenían los elementos a atraer electrones. Bien, esos pueden ser, ¿sí?, estos tipos de uniones. Por un lado, si tienen transferencias de electrones, si los electrones se comparten, y un caso que normalmente no se ve, ¿sí?, porque no hay mucho detalle, pero vamos a ver que los electrones no se transfieren ni se comparten, sino que se va a formar un mar de electrones entre cationes. Bien, la que vamos a ver hoy son las uniones iónicas. Estas uniones iónicas se van a formar cationes y aniones, que ya habíamos estado comentando un poquito. Cationes son los átomos que pierden electrones, entonces se transforman en cargas cargadas forma positiva, porque tienen más protones que electrones. Y los aniones es exactamente al revés. Son los átomos, los elementos que toman electrones y quedan cargados en forma negativa. Tienen más electrones que protones. ¿Por qué va a ocurrir eso? Fíjense que acá, en la unión iónica, decimos que hay transferencia de electrones. Es decir, que un elemento va a querer perder su electrón y se va a transformar en cation, y otro elemento, el electrón que quiso perder el primer elemento, lo va a tomar y se va a transformar en un anión. Bien, estos cationes y aniones van a interactuar dando lugar a lo que se llaman unas redes cristalinas. Bueno, ya vamos a ver en detalle cuando veamos los otros enlaces, qué es lo que ocurre. Estas uniones iónicas, ¿sí?, van a ocurrir entre metales y no metales. ¿Por qué? Porque justamente en la tabla periódica, que vamos a ver acá, más adelante, acá, los elementos que están acá a la izquierda, ¿sí?, sabíamos que eran los elementos menos electronegativos, que son los elementos metálicos. Y estos que están en esta puntita de este lado, ¿sí?, son los más electronegativos, que son los no metales. Entonces, los menos electronegativos no son los que tienden a atraer electrones, sino a cederlos. Bien, se van a transformar en cationes. Y los no metales, que son los elementos más electronegativos, van a tender a tomar estos electrones que los metales ceden, se van a transformar en aniones y ahí es donde vamos a tener esa unión iónica. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en la unión iónica? Vamos a tener que la diferencia de electronegatividad va a ser grande, va a ser de un valor mayor que 2, mayor o igual que 2. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una transferencia de electrones entre los átomos. El metal, como decíamos recién mirando la tabla, ¿no?, el metal pierde sus electrones mientras que el no metal los gana. Acá tenemos un ejemplo claro, ¿sí?, que es clásico en realidad, que es el cloruro de sodio. Bueno, después vamos a ver las uniones covalentes, pero va a ocurrir entre no metales, porque ya no van a compartir electrones, sino que lo van a compartir, y esa diferencia de electronegatividad no es mayor o igual que 2, sino menor. Entonces no es que va a haber uno que cede el electrón y el otro lo toma, sino que los dos tiran del electrón con la misma fuerza, digamos, y lo terminan compartiendo. Bueno, y el caso no metálico, perdón, el caso de unión metálica va a ser entre metales, en donde esa diferencia de electronegatividad va a ser pequeña. ¿Por qué? Porque los metales tienen bajos valores de electronegatividad. Entonces la diferencia esa va a ser chiquitita y no van a ceder ni compartir en electrones, sino, como yo les comentaba antes, va a quedar un mar de electrones ahí alrededor. Bueno, vamos a ver qué es lo que se tiene que cumplir acá. Se tiene que cumplir lo que llamamos la teoría del octeto, donde sabemos que los átomos establecen enlaces entre sí siempre y cuando esta unión les permita ganar estabilidad. Eso es lo que buscan los elementos, ganar estabilidad. Según la regla del octeto, o teoría del octeto, los átomos que se unen tienden a ganar, perder o compartir. ¿Sí? Vimos en el caso de iónica que hay elementos que tienden a ganar electrones y otros a perder. Y en el caso de enlaces covalentes vimos que se comparten. ¿Por qué ocurre eso? Porque lo hacen para completar su nivel más externo con 8 electrones. Vamos a ver que hay casos que no son exclusivamente con 8 electrones, pero en general. Los gases nobles se caracterizan por su tendencia a no reaccionar con otros átomos. Vieron que se les llama también como gases inertes, ya que al tener 8 electrones en su último nivel energético son sumamente estables. El helio, que también forma parte de este grupo, es la única excepción,
con solo 2 electrones en su último nivel, pero con la misma estabilidad que el resto de los gases nobles. Bien, si miramos la tabla periódica, podemos ver acá las configuraciones electrónicas. En realidad acá, si miramos en detalle, podemos ver la cantidad de electrones. Este tiene 2 electrones en el último nivel, este tiene 8, ¿sí? El numerito que tenemos acá debajo, este 8, este 8. Todo el grupo 8 o 18 de los gases nobles tienen 8. La columna de acá tienen 7 electrones, 6 electrones, y el grupo me decía la cantidad de electrones en el último nivel. Entonces, los elementos que están por acá, en el grupo 1, tienen un electrón en el último nivel. ¿Qué significa? Que para poder tener, como nos decía la teoría del octeto, 8 electrones, tendrían que ganar 7, y es mucho esfuerzo tomar 7 electrones. Entonces, los elementos del grupo 1 lo que suelen hacer es liberar el electrón que tienen en el último nivel, ahora vamos a ver en el ejemplo, y quedarse con la capa anterior completa. Lo mismo les ocurre a los que tienen 2 electrones. Ganar 6 electrones implica mucho esfuerzo. ¿Bien? En cambio, los que están por acá, que están más cerca de llegar al octeto, ¿sí? Tienen 7 por ejemplo, solo implican tomar un electrón para completar los 8 electrones. Entonces, realmente lo que hacen esos no metales es tomar el electrón que les hace falta para completar el octeto. Bien, entonces en una unión iónica, ¿sí? Vamos a tener un átomo que cede electrones, que se va a transformar en catión, un átomo que capta esos electrones, que se va a transformar en anión, ¿sí? Dijimos que era el metal que se transforma en catión, el no metal que se transforma en anión, y eso ocurre cuando tenemos una diferencia de electronegatividad mayor o igual que 2. Bueno, esas cargas de aniones y cationes, ¿sí? Nos tiene que dar una carga neta 0, es decir, que si yo formo un anión con carga menos 2, tengo que formar un catión con carga menos 2, o el total de la suma de las cargas. Es decir, que los electrones que cede uno, en total es la misma cantidad de electrones que va a tomar el otro elemento.